Claro O que sea, sí. pertenecer a una institución como Huepal, ¿qué sentido tiene? Si lo considera importante o no es tan importante. Para mí fue muy Ujú. importante. Huepar fue un antes y un después. Huepar me sirvió como persona a ver la vida desde otro punto de vista. Como mujer, tantos años trabajando sola, compartir con un grupo de hombres y mujeres valiosas, hombres trabajadores, mis muchachos, yo digo los muchachos Sí, porque no importa la edad, o sea, somos un grupo de hombres y mujeres que nos queremos, sí, sí. que respetamos nuestras ideas y que nos apoyamos entre sí. O sea, mi experiencia con UEPAR realmente fue muy bonita. Hoy en Voces del Empresariado Altagraciano tenemos el honor de recibir una mujer emprendedora que ha sabido convertir su visión en una marca reconocida en toda nuestra provincia. Me refiero a Daisy Varinia Cruz Báez, propietaria de Varinia Muebles, una empresa que se ha convertido en sinónimo de buen gusto, estilo y calidad en el mundo de la decoración. Desde Higüey, Varinia Muebles ha marcado la diferencia ofreciendo piezas únicas que combinan naturalidad, modernidad y elegancia, logrando transformar cada espacio en un ambiente especial, con una propuesta que apuesta por el diseño, la innovación y la cercanía con sus clientes. Varinia se ha posicionado como un referente de emprendimiento y liderazgo en la Altagracia. Hoy vamos a conocer más de su historia, sus retos y aprendizajes, y también de la pasión que la mueve a seguir creando y apostando al valor de nuestra comunidad empresarial altagraciana. Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Empresariado Altagraciano. Yo soy Leonardo García y esto es una iniciativa de Huepal, Unión de Empresarios de la provincia La Altagracia. Nuestro actual presidente, Carlos Pina, nos ha designado una serie de entrevistas para conocer las voces y los rostros de nuestros empresarios y empresarias altagracianos. Y hoy tengo el honor de conversar con Varinia Mueble. Varinia, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, al contrario, Leonardo, estoy muy complacida y feliz de estar compartiendo con ustedes y sobre todo felicito y aplaudo la iniciativa de nuestro actual presidente de la Unión de Empresarios de la provincia de Altagracia. Gracias. Variña, fíjate, no sé si ya ha visto algunos episodios de lo que ya hemos venido haciendo, pero el concepto de este tipo de contenido, lo que busca nuestro presidente Carlos Pina es añadir valor a la sociedad. Y tú eres una mujer de alto valor porque el tiempo y lo que has construido y tu carácter y tu conducta en la provincia lo ha demostrado. Y hoy queremos conocerte desde tus inicios hasta el día de hoy. La persona, la mujer, la niña, la infancia, cómo te formaste, cómo te criaste, de dónde eres, de dónde vienes. Pero vamos a iniciar con tus inicios. ¿De dónde es Variña Mueble? Bueno, Daisy Varinia Cruz Páez, es oriunda de la ciudad de San Cristóbal. Nacida y criada en San Cristóbal, de una familia de padres extraordinarios, muy trabajadores, donde siempre existió un norte y el norte siempre fue claro. La obligación de nosotros tres, de mis dos hermanos y yo, era estudiar. O sea, papi y mami siempre tuvieron claro lo que querían para sus hijos. Eh, ¿Qué te digo? Un padre maravilloso, ejemplar, una madre que no hay palabra como definirla. Mi madre y yo siempre me expreso de ella como una de las mujeres más trabajadoras que yo he visto en mi vida. Mi mamá es un ejemplo de trabajo, una mujer entregada a su familia y a su trabajo. Y tengo dos hermanos maravillosos, mi hermano mayor, Víctor José Cruz, que es ingeniero, mi hermano el segundo, José Alexander Cruz, que es abogado,
Y estoy yo, que soy la única hembra y la más pequeña. Ok. Pero aparte de eso, mis padres criaron varios de mis primos que también se convirtieron en mis hermanos. Mm, O sea, mi papá quería tener una familia grande, sí, sí. pero entonces decía que quería que su mujer estuviera siempre cuidadita, por eso nada más tuvo 3, pero Dios le regaló varios más. Qué bien. Y volviendo a San Cristóbal, para poder entender un poquito el contexto de tu infancia y adolescencia, tus padres, ya lo expresaste, son gente que te inculcaron el valor del trabajo, el valor del esfuerzo y sobre todo también de la educación. Sí, claro. ¿A qué se dedicaban ellos laboralmente? ¿Tu papá, tu mamá? Bueno, muy linda la historia de mis padres, lo que viví, lo que supe por ellos. Em, Mi papá, yo nací viendo a mi papá trabajar en el Central Río Jaina y a mi mamá trabajar entre la casa y una compraventa. Mis padres, a poco tiempo de casarse, eh, formaron una compraventa, una de las compraventas más viejas de San Cristóbal, Mm. la tuvieron papi y mami. Entonces, papi trabajaba en el Central Río Jaina, en caja y pago, y mami se encargaba, ya tú sabes, Sí, sí. la comerciante de la familia. Mi mamá se encargaba de la compraventa. Entre Digamos, la casa, los muchachos y la y la compraventa. compraventa. Digamos que ya ahí vamos entendiendo un poquito la parte emprendedora de Bariña, de dónde viene. Sí, sí. Ahí estamos hablando que cuando tus padres se dedicaban a eso, ¿qué edad tenía más o menos? Bueno, los primeros años, yo tuve una infancia realmente maravillosa. Pienso que igual mis hermanos y yo tuvimos una infancia donde nuestros padres nos dedicaron mucho tiempo, mucho amor, muchos conocimientos. Yo tengo recuerdos tan lindos. Papi nos montaba, papi tenía un Fiat, Mm, que le encantaban los carros europeos. sí, sí. Papi tenía un Fiat, su primer carro fue un Fiat. Y papi nos montaba en ese Fiat y salía a recorrer el país una semana en sus vacaciones. O sea, yo conozco prácticamente el país, aparte de lo que Y tú lo conozco ya, recorrías con él. sí, porque lo Sí. recorríamos con papi y mami. Mm, Pero no tengo ese recuerdo. Antes del FIA, mi papá lo que tenía era un motor, creo que un 70, mm. pero no lo recuerdo, no lo vi. O si lo viví, realmente estaba muy pequeña. Y ahí papi montaba, mami y nosotros 3. Papi, mami y nosotros 3. Y yo, como la más pequeña, parece que era la que me montaban Sí, adelante. sí. Muy, muy bien. Eso, Y en ese entonces que ya tú estás ahí en la adolescencia, que estaba estudiando, vamos a decir ya terminando el bachiller y demás, ¿qué hacía en términos de si ya tenía alguna iniciativa de oh, trabajo a esa te edad, o voy si a te contar. involucraba, o si ayudaba a la familia, etcétera, para poder ir entendiendo un poquito la Variña que hoy conocemos, para ver cómo se fue forjando ese carácter empresarial que hoy posees? Bueno, te cuento que yo estudié en el Colegio de las Monjas, en el Colegio de las Hermanas Mercedarias, en San Cristóbal, un colegio extraordinario. Y desde pequeña, en las vacaciones, mi madre no me dejaba descansar. En vacaciones, ella hacía lo que yo estoy haciendo con mi hija, lo que a mí me enseñaron, lo que yo aprendí, porque entiendo que dio resultado. En vacaciones siempre, recuerdo desde pequeña, estaba en cursos de bordado, yo aprendí a bordar, a tejer, a hacer macramé, hice cursos de arreglo de flores, hice cursos de decoración, hice cursos de pintura, muchísimas cosas. Y la verdad es que a todos esos cursos que mi mamá me llevaba, que mi mamá y mi papá me pusieron, a todos les he sacado resultados. De todos Sí, aprendí ahora y he ya en una podido edad desarrollar. madura. Pero recuerdo, te cuento anécdota porque no se me olvidan. Mami insistía mucho. Recuerdo que papi y mami iban los miércoles, los martes y los jueves a Santo Domingo, porque mami estudiaba. Mami hizo cursos de repostería, hizo cursos de yo recuerdo que mami hacía unos cojines, unas carteras muy lindas, siempre, como esa aura de querer
seguir, sí, de crear y querer hacer algo. crear, de querer siempre aprender y hacer algo. Y yo pienso que eso me lo transmitió. Pienso que eso lo llevo en la Sí, sangre. sí. Que si yo soy una mujer trabajadora, es porque lo vi en carne viva de mis padres y de mi mamá como mujer, siempre luchadora, siempre fajadora. O sea, tengo a quien salir. Muy bien. Y entonces en ese entonces, ya quedándonos todavía ahí en esa parte en esa etapa de tu vida, o solo te dedicaba al estudio o estaba haciendo algún trabajo ya. No, eh, durante mi etapa de estudiante, tu madre te llevaba a a la solamente compraventa. estudiar y hacer mis labores de la casa, porque había que limpiar, Ah, había ok. que fregar, había que... No me forzaron, por ejemplo, a aprender a cocinar, pero sí Sí aprendí, tenía que porque me colaborar con el hogar. gustaba, había que hacer, todos los días había que hacer oficio, todos los días había que fregar muchísimo, frate, muchísimo. En casa se cocinaba y se cocinaba mucha comida y mucha variedad, siempre. Entonces, por ende, había mucho que fregar. Tenía que ser Había que parte limpiar de. y la doña era estricta en eso hasta, tú Sí. no te imaginas. Bariña, entonces avanzando un poquito más la conversación en ese mismo sentido, ya ahí, por ejemplo, todavía está en la adolescencia. Se supone que ya vamos a empezar a ver qué vamos a estudiar, a dónde vamos a ir a estudiar y demás. ¿Qué estudió Bariña? Pero me preguntabas antes que si ayudaba, por ejemplo, en la compraventa. Sí, que si Mi hacía alguna experiencia, práctica de trabajo ya manual, sí, físico. mi experiencia en la compraventa me encantó. Cuando yo aprendí a calcular lo que había que cobrar en los recibos, eso fue para mí Sí, emocionante. sí. Me encantaba cuando llegaba algún cliente de mi mamá que iba a buscar algo, yo me mataba por subirme a esos tramos, a buscar, se empeñaban sábanas, zapatos, plancha, motores, muchísimas cosas. Y recuerdo que me encantaba hacer eso. O sea, yo disfruté de ayudar a mis padres. Ya después, recuerdo como ahora, que le dije a mi papá que me gustaría estudiar algo que fuera rápido, porque yo quería trabajar eh, Quería y empezar a producir, producir. sí, quería producir, ganar Sí. dinero. Y le dije, bueno, a mí me gustaría estudiar o medicina, o derecho, o estudiar odontología. Me encantaba. Mi papá me dijo, bueno, pero ya tu hermano está estudiando derecho, medicina, eso es muy largo. Y dije, no, pues entonces yo voy a estudiar. Se usaba mucho la carrera de banca. Pues yo voy a estudiar banca. Mi papá se extrañó, banca. Yo no te imagino a ti estudiando banca. Y trabajando, y no, porque yo quiero trabajar. No, no. Y siempre mi papá tuvo la cultura de que sus hijos, hasta que no fueran profesionales, no iban a trabajar. Trabajamos, de hecho, la primera vez que yo gané algo de dinero fue con bordados que yo hacía. Yo hacía semanarios. Papi tenía una hermana que vivía en Santo Domingo. Ella los vio y se enamoró. Tía Marina se enamoró y me dijo, sobrina, hágame un juego que yo se lo voy a comprar. Y me gané 200 pesos. Mi tía me regaló 200 pesos por hacerle ese semanario. Eso fue emocionante, porque yo era Wow. una niña. Sí, sí, claro. Emocionante. Sí. Entonces, ahí opté por estudiar odontología. Comencé la odontología en la UNFU. Hice mi primer año en la UNFU. Todo eso en San Cristóbal. Ahí está. No, Ya ahí no no. estamos en San Cristóbal. Ya me gradué del colegio, de las monjas. De ahí, la normalidad en San Cristóbal es que ahora no, porque hay tantas universidades Ujú. y hay varias que están en San Cristóbal. Pero lo normal era que tú ibas a Santo Domingo. Yo Mm, comencé a estudiar en Santo Domingo desde los 13 años. Papi me inscribió en APEP, que está ahí en la Máximo Gómez. sí. Mi ámbito estudiantil fue casi siempre por esa zona. Papi me inscribió en AP a estudiar inglés, que era sabatino. Mm. Ya después entonces comencé en la UNFU, la odontología, y al año decidí transferirme para UNIBE. Recuerdo que varias personas se me acercaron, pero mira, UNIBE, que la UNFU... Lo primero es que en la UNFU duraba 6 años la odontología, y en UNIBE duraba un año menos. 5 años. Sí. Entonces era una bendición. Sí.
Y tú sabes, la fiebre de uno, Sí, sí, terminar, de querer terminar rápido graduarse, sí, y más que en tu y caso ya comenzar tenía a... la inquietud de querer empezar a trabajar, empezar a producir. Exactamente. Sí. Pues me cambié a UNIBE, estudié en una excelente universidad. Sí es verdad que UNIBE siempre ha sido una universidad muy costosa. Se la puse difícil a mis padres porque era una universidad costosa y una profesión muy Ujú. costosa. La odontología realmente es costosa. Eh, pero me disfruté mi universidad, me disfruté mi profesión, mi carrera, me encantó. El- Me gradué en UNIBE, me encantó. La Y experiencia de la luego que te universidad fue, gradúa, ya empieza a trabajar en la misma área de odontología sí. Yo comencé a trabajar, antes yo de graduarte. instalé mi consultorio. A mí me toca graduación en noviembre, O sea que emprendiste después de graduarte o antes de no graduarte. antes. A mí me tocaba la graduación en noviembre. Y una compañera de universidad y Ujú, yo teníamos el deseo de comenzar a trabajar. Yo recuerdo que con unos ahorros que yo tenía ujú. de mi profesión de modelaje, eso es Ah, una bueno, que parte esa parte no la tocamos, que sería sí, bueno también. Creo bueno, que la saltamos porque esa fue antes de odontología, sí, exactamente. que estudiaste también modelaje. Eh, Cuando cumplí los 15, recuerdo que una amiga de mi papá, que era la encargada de mis turismos, fue el mismo fin de semana que me iban a celebrar mis 15. Fue a pedirle a mi papá que me diera permiso, que Ujú. autorizara para que yo participara en un certamen de belleza. Mi papá le dijo que no. Pero igual me preguntó. Realmente ese nunca fue mi norte. No, No sentía no, eso, sí, no, sí. no. Pero sí, por la estatura, por la misma formación, sí papi quiso que yo entrara a estudiar en Barbizon. Entonces, ahí entré a los 17 años, ya estando en la universidad, entré, hice el básico de Barbizon como desarrollo personal, Ujú, aprendí muchísimo, me encantó, también lo disfruté. Ya terminando la universidad, hice entonces el profesional. ujú. Recuerdo que gané el segundo lugar como mejor modelo de ese año en Barbizon. Hice mucho casting, me buscaron para portadas, para desfiles, siempre desfiles con ropa bien bonita, Ujú. elegante, casual y todo así. Nunca me inspiró eso de hacer desfile en traje de baño, no, eso nunca. Y sobre todo que para todos los desfiles, mi papá iba conmigo, o iban mi Mm. papá y mi mamá, o si no, doña Basti, que era la dueña de Barbizon, iba, sacaba permiso y no se regresaba. O sea, fue una experiencia muy bonita de mi vida. Pude aprender eh, a desarrollarme más Ujú. como mujer, como ser humano, a la postura, caminar correctamente, etiqueta y protocolo, muchas, o sea, es un camino bonito, porque para mí la intención no era ser modelo, la intención era desarrollarme Sí, sí, y un como, momento donde era todavía ya una señorita que me sí. estaba formando y que ya estaba en la universidad. Y luego que concluye esa parte ya del modelaje, entonces, estamos en la universidad combinando ambas cosas. Entonces, con ahorros que hice del Sí, modelaje, en ese tiempo por desfile nos pagaban 2.000 pesos, que no estaba mal. no era O mucho sea, dinero en ese entonces. bueno, Sí. eh, compré al director de la escuela de odontología, al doctor Valera. Recuerdo que un sábado en la mañana Sí. fue y me llevó el equipo y me dijo a sí mismo, yo espero que a ti te vaya tan bien como me fue a mí. O sea, yo compré mi primera unidad odontológica 2 años antes de graduarme. La guardé en uno de los depósitos de la compraventa y como te decía, ya como 5 meses antes de la graduación, decidí conjuntamente con una amiga alquilar un consultorio en el Centro Médico UCE Ok.
con ¿Y todos qué, los qué edad equipos. tenía ahí que recuerden? Como para poder entender un poquito Yo esa, me gradué a los 22. esa parte osada de Sí, emprender. 22 a 23 años, sí. Con 23 años ya No, montaste sí, a los 22. a los O sea, 22 yo tu consultorio, comencé mi consultorio a los 22 años. pero en algún momento fuiste empleada en esa área de algo, Sí, sí, de otro sí, consultorio. O sí, sea, para sí. adquirir la práctica Sí, exactamente. Porque recuerda que la odontología te brinda la práctica. O sea, tú dentro haces de la carrera, cuatro. la pasantía. Sí, exactamente. No Sí. es pasantía. Tú vas estudiando y conjuntamente tú vas practicando. Oh, ya, sí, La sí. odontología, Que no es, no es tan tú no teórico. sales sin experiencia, no, Sí, sí. todo lo contrario. Es Es muy práctico, práctico, sí. sí, muy práctico. O sea, ya tú sales con una buena preparación. Pero en ese intermedio yo hice muchos cursos. Yo recuerdo que hice 6 meses con uno de mis profesores de Corona y Puente para cuando yo me graduara estar mejor preparada. Sí. También aprendí mucho porque tú sales de la universidad con un poquito de inseguridad. Entonces, para yo prever que no me pasara eso, practiqué bastante. Y yo me gradué en noviembre, el 4 de noviembre, y ese mismo año Ujú. conseguí trabajo en salud pública. Yo trabajé 2 años en el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. Entonces, cuando vine a vivir a Higüey, pedí mi traslado al hospital Nuestra Señora de la Altagracia. Muy bien, pero hasta ahí, ¿cómo se da todo ese fenómeno? Porque ya estamos casi entrando a la provincia y yo sé que eso no fue como tan simple. No, Llegar no, a no. Higüey, establecerme, empezar a ejercer mi carrera, empezar a desarrollarme, empezar a adaptarme a la sociedad higüeyana, etcétera. ¿Cómo se fue dando ese fenómeno? O sea, Bueno, porque ya tenemos una vida, vamos a decir, encaminada en San Cristóbal. sí, claro. Ya me gradué, estoy ejerciendo mi carrera, también emprendí, ahora consigo trabajo en una institución pública Sí, que se supone que voy a dar un servicio todavía ahora mayor. sí, claro, claro. No hay razones como para yo moverme de mi pueblo e irme a otro. Sí. Ok, Entonces, ¿cómo se da todo ese fenómeno? te digo, bueno, a ver, ¿por dónde comienzo? ¿Dónde te lo llevo? Eh, en mi carrera, en mi profesión de odontología, me fue muy bien. De esos 2 años, yo recuerdo que el primer mes me gané 2.800 pesos haciendo profilaxis y fui creando una cartera de clientes, de pacientes de San Cristóbal. Recuerda que San Cristóbal está bien cerca de Santo De Santo Domingo. Domingo, sí. Y tenía muchos pacientes de Santo Domingo y de San Cristóbal. Yo comenzaba, recuerdo que tenía una paciente a las 7 de la mañana los lunes y los miércoles. Cuando esa paciente me faltaba un lunes a las 7, ya tú sabes, yo tenía que salir de San Cristóbal a las 6 menos 10 menos cuarto para estar ahí en la UCE a las 7 menos 10 Ujú. o 7 de la mañana. A veces tenía que esperar hasta la tarde para recibir los otros pacientes. Porque al principio, pues tú no tienes una gran cantidad de pacientes, no tienes mucho tiempo libre. Pero gracias a Dios me fue muy bien. Tenía muchos pacientes, muchas amistades que les gustaba mi trabajo. Me fui desarrollando rápido, conociendo muchas personas. Yo recuerdo que allá se cobraba por profilaxis. Yo cobraba 600 pesos por una Mm. profilaxis. Y tenía un paciente que yo hice un curso de eh, vitral. La escuela estaba en la 27 de febrero. Y el profesor de vitrales fue mi paciente. Cuando va la primera cita, le hago una profilaxis y me pregunta cuánto es. Le digo, son 600. Me dice, ¿qué? Pero imposible. Pero todo el mundo cobra 1.200 y 1.500 por eso. No, 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 no. Cóbrame, cóbrame. Y no aceptó los 600 pesos. Dije, no, no, está bien, deme solamente 1.000 pesos. Oye, ¿cómo Sí, era? sí, que tú querías cobrarle menos. O sea, Lo que es, cuando tú lo que sí, comienzas, lo que estaba sí, cobrándole lo demás. sí, Pero él cuando tú entendió que el comienzas y te está trabajo costaba más. cotizando, eh, pues eso es lo que tú cobras. Ujú. ¿Tú me entiendes? Por lo menos en Santo Domingo. Sí, sí.
Ya los odontólogos, los profesionales que ya tienen una historia de muchos años, pues ya van cobrando Sí. más. Y ahora una profilaxis te cuesta 5 o 6 mil Ujú. pesos en Santo Domingo. Sí. Entonces, esa fue una linda experiencia. Me desarrollé. Llegó el momento de casarme. Cuando me casé, Pero ahí estamos en Santo Domingo todavía, sí, en ¿verdad? Santo Domingo y San Cristóbal. O sea, Estamos entre Santo Domingo y San Cristóbal. Santo Domingo es mi lugar de trabajo de mi consultorio privado. Después de los 4 meses, ya Ujú. entonces yo me quedé sola en el consultorio. Mi amiga eh, pasó a hacer otras cosas y yo entonces decidí seguir sola hasta que llegué aquí a Hasta el día Higüey, de hoy. sí, hasta el día de hoy. Trabajé de manera independiente, pero siempre con mi trabajo en el hospital, Ujú, ujú. en San Cristóbal. Llegó un momento que acepté casarme. Mi pareja era de Higüey Mm, y ahí vino la decisión ¿De de venir a a dónde nos Higüey. vamos? ¿Si nos quedamos Yo aquí o nos venimos para allá? salí de la iglesia de San Cristóbal, yo me casé en la iglesia de Nuestra Consolación, Nuestra Señora de la Consolación, en Ujú. San Cristóbal, y de ahí a la ceremonia que fue en el Hotel Santo Domingo, y de ahí a Higüey al otro día. Ok, pero fue todo flash. O sea, no me refiero que O ya había una no, planificación previa, obviamente. sí, sí, o Sí, sí. sea, un noviazgo Sí, de sí, un sí. tiempo y de tomar la decisión Que de cuando que nos ya él casemos, estaba, entonces nos vamos sí, de una vez para Higüey. exactamente, Sí. de que ya él vivía aquí, ya yo había venido a ver dónde íbamos a vivir, a seleccionar la casa donde íbamos a vivir después de casarnos y todo eso. Por eso digo, de casarme, de salir de la iglesia a la recepción, ya el otro día, el siguiente día, pues la luna de miel fue en la zona de Bávaro y de ahí directo a vivir a Higüey hasta el Hasta el día de día de hoy. hoy. Muy bien, entonces ya estamos en Higüey. Llegamos a Higüey. Llegamos ya profesional. Dejamos atrás un emprendimiento que teníamos, que era el consultorio. Entonces, ¿qué empezamos a hacer aquí laboralmente hablando? Ya que estamos establecidos acá, ya de manera marital, es decir, que ya tiene pareja. Pero ahora, ¿qué hacemos? Porque dejamos toda una vida de Sí. trabajo que se quedó atrás. Entonces, ¿qué empezamos a hacer ahora en esta Lo nueva vida? primero es que pedí mi traslado y comencé a trabajar en el hospital de Nuestra Señora de la Pero ya Altagracia, aquí no aquí en tenemos el Higüey. emprendimiento. No, pero ya antes del, o sea, concomitantemente con mi profesión de odontología, mientras yo estuve allá en Santo Domingo, yo estudié diseño de interior en Mercy Jaques. En la Mm, academia de Mercy Jaques yo estudié diseño de interior porque era algo que yo disfrutaba, que sí. yo amaba. Yo adoraba hacer arreglos florales, combinar, me encantaba que las cortinas, que la alfombra, que los muebles. Y mi mamá siempre muy detallista, siempre su casa muy bonita, muy arreglada, siempre todo muy organizado y bien puesto. Recuerdo que en una ocasión fuimos a Santo Domingo a comprar unos muebles. eh, y fuimos a José Sánchez Comercial, no Mm, se me olvida. sí. Ahí papi compró los muebles, se los llevaron a San Cristóbal, los muebles, la mesa. Yo ayudé a mami, no, que queremos esto, no, que queremos esto. Y mami, yo no, esto son lo que queremos, esto son lo que queremos. Y papi, como buen hombre, Sí, sí. sí, está bien, no hay Sí. problema. Pues te decía que estudié diseño de interior en Mercy Jaques. Cuando llegué a Higüey, di mi traslado, comencé a trabajar en el hospital y vi que en Higüey había una oportunidad de yo desarrollar algo que ya estaba haciendo. O sea, cuando ya tú estás aquí en Higüey, estás trabajando en el hospital, Sí, sí. en el área de odontología. Entonces, dejé mi consultorio allá, Sí, viajaba 2 veces a la semana ya no cogía más sí, pacientes, sí. sino que fui terminando, eso me tomó alrededor de 3 meses. Mm, Y aquí en Higüey busqué, porque tenía en mi mente poner un negocio. mm, Eh, Te digo, yo pienso que lo llevaba en la en la sangre. sangre. Y le alquilé una casa en la 27 de febrero, esquina Gastón F. del Isne, me parece, a doña Chichita.
Recuerdo que mi abogada, Yané Cedeño, era la encargada de esa casa. Firmé contrato, alquilé una casa grande, cogí un espacio como de dos, dividí una habitación grande para la sala de espera y el otro lado para mi consultorio. Ya yo tenía todos mis equipos, mi rayo X, mi sillón, o sea, mi unidad odontológica, tenía todo. O sea, cuando yo vine para Higüey ya yo tenía un consultorio muy Sí, bien sí, armado. Que tú sabes que en ese tiempo pocos consultorios tenían rayos X. sí, sí. Y yo con mis ahorros pues fui comprando absolutamente todo. Todos esos equipos modernos. Muy bien. El- Cuando alquilé esa casa, era con la finalidad de un lado poner el consultorio y en otro lado poder desarrollar lo que a mí me gustaba. Yo le decía a mis padres, pero ¿qué es lo que tú quieres poner? Yo quiero uno de estos tres. O una tienda de ropa, o un restaurante, o una mueblería. Papi me dice, una tienda de ropa, te la vas a poner toda, la vas a quebrar. Y yo, no. Ser una forma Sí, sí, de... de bromear, de decirme, Ujú. eh, porque él sabe que me gustaba la ropa, todo eso. Y lo de restaurante me dice, pero eso es muy sacrificado, un restaurante por los horarios, pero la mueblería, algo que ya tú puedes manejar, que tú trabajas, que ya yo mandaba a hacer muebles. Antes de yo mudarme para acá, ya yo mandaba a hacer muebles allá en San Cristóbal. Ya conocía a ebanistas que trabajaban y dije, no, esto es lo mío. Y en ese otro Mm. espacio de esa casa grande que alquilé, unos meses después, puse por primera vez Bariña Bariña Muebles. Mueble. O sea que ahí tenemos la odontología y luego surge un nuevo emprendimiento que es Bariña en el que nos Muebles. encontramos hoy aquí en Bariña Mueble. Y Exactamente. simultáneamente empezaste a llevarlos los dos. Sí, Pero hubo un momento que tuviste que tomar una decisión sí, pero de, muchos años sí, después. de a qué me voy a dedicar exclusivamente. Lo que pasa es que la Si a los odontología, dos, sí, que la odontología te demanda mucho, porque el paciente necesita un tiempo definido para él, específico, donde tú no puedes estar atendiendo otras cosas. Y llegó un momento que, recuerda que estaba en el hospital, sí, sí. entonces salía del hospital, me iba al consultorio, tenía pacientes, tenía muchas citas de pacientes, pero ya tenía la tienda y tenía del otro lado personas esperándome porque querían que siempre me he caracterizado por dar un servicio muy Sí, muy personalizado personalizado. en Barinia Mueble. Entonces la gente me esperaba. Tendría que poner el paciente a esperar y ahí a veces el trabajo tenía que comenzar de nuevo. Bueno, llegó un momento que cuando mi hija ya venía, dije, no, se acabó la odontología. Me voy a Me dedicar voy a dedicar solo a Barinia a Mueble. Bariña Mueble. Entonces, Bariña Mueble empieza ¿en qué año? De esa manera, sí, ya en la cual te estamos ahora, te estamos Sí, escuchando. en el 98. Eso fue en el 98. Y empezó en la calle Avenida 27 de Febrero, Sí, esquina Gastón Gastón Fernando del Igne. Fernando del Igne. Y esa era la casa donde vivía también. No, no, no. No, ahí solamente dividiste Esa la era una casa odontología grande que yo y la mueblería. dividí exactamente. Un lado el consultorio, la Sí. clínica dental y del otro lado la mueblería. ¿Y qué tiempo te tomó, vamos a decir, seguir, operar en ese mismo entorno? ¿Qué tiempo duraste ahí en ese lugar? Eh, Alrededor de 2 años, Dos dos años. años y medio. No llegué a 3 años. Y ahí luego entonces, ¿a dónde te vas? Porque la tienda ya me demandaba más Empezó a crecer. espacio. Sí. Entonces me mudé a la calle, a la José Audilio Santana, que es donde estamos Que actualmente, actualmente ahí hay una donde sucursal. está la sucursal. Sí. Es próximo a eh, la cancha Sabica. sí, Sí, exactamente, sí. en Sabica, en el edificio CJ. O sea, 2 años después de fundar la marca Variña, entonces te va a... 2 años, casi 3 años. Entonces me mudé a un lugar mucho más amplio. eh, Me llevé mi Sí, consultorio. sí. El consultorio estaba dentro de la tienda, no independiente como estaba en el O sea local que también primero. hasta ahí en ese local ya seguimos todavía con el Sí, emprendimiento claro, claro, claro. Es de que la odontología. odontología fue mi profesión Sí. inicial. Y te digo, y aparte de eso, yo hice 2 especialidades. Yo me especialicé en corona y puente
y me especialicé en ortodoncia. Mm, En Corona y Puente fueron 2 años, en el Instituto IOS en Santo Domingo y después con varias compañeras de aquí, de Higüey, ujú. hicimos ortodoncia. Bariña, ¿y qué tú crees que haya sido la razón que te haya impulsado a dejar a un lado esa carrera que veo que la expresa con tanta pasión y dedicarte al mundo de interiores, de muebles y demás, que es lo que ha venido haciendo por tantos años y que muy bien lo ha hecho? Es que la pasión era compartida, es que la pasión la viví Sí, siempre. O sea, eran dos cosas que amé, que amo, por ejemplo, yo llevo a la niña al ortodoncista y yo lo disfruto. Y a veces extraño y digo, ay, como yo dejé mi profesión de odontología. Pero llegó un momento que era no imposible, pero que era difícil pusiste en la manejar las balanza los dos, dos sí. y dijiste, Entonces, me conviene es irme lo por que el lado lleva. de los No, muebles. no solamente eso, llegó mi hija. Y entonces eso era para yo dedicarle el mejor tiempo, el tiempo de mayor calidad. Era ese. Esa fue la razón que te impulsó Sí, a fue algo definir si muy, muy esperado, muy deseado, un regalo de Dios. Y había que tomar una sopesar y decisión. tomar la decisión. Las tres cosas eran muy difíciles. Ya yo había Sí. dejado el trabajo de salud pública y entonces tenía tiempo, más tiempo para trabajar en Barinia Mueble y en el consultorio. Muy bien. Bueno, la verdad que una historia muy enriquecedora porque vemos que desde la adolescencia de Bariña hasta el día de hoy ha sido de mucho estudio y de mucho trabajo y de mucho sacrificio. La verdad que eso inspira y motiva a uno de que sí se puede, pero con esfuerzo. Yo lo que quiero es como que Bariña me cuente por qué realmente, independientemente ya de lo que me ha dicho, que se juntó lo de la niña y los compromisos y demás, ¿por qué no elegimos mejor seguir desarrollando odontología en el país? ¿Y por qué elegimos desarrollar mejor muebles y demás? Ya en términos comercial, fuera ya de la parte personal que puede que lleva a uno a tomar decisiones de desechar, pero yo sé que hay una pasión en ti por la odontología y pudo haber sido otro negocio. Sí, pero lo que pasa es que Barinia Muebles fue mi sueño. Barinia Mm, Muebles era una forma de ser independiente. Yo creo que también por eso mismo decidí ser odontóloga, porque era la profesión, una de las profesiones que me permitía ser independiente, que no tenía, yo recuerdo que me buscaron en varias ocasiones y me ofrecieron trabajo como visitadora médica. Dije, no, imposible. Es que en mi consultorio yo hago muchísimo más que lo que yo voy a hacer en un mes de como visitadora médico, no menospreciando, no, no, porque claro. los visitadores médicos tienen un valor, Sí, sí. sino hablando como profesional segura de lo que quería. Eh, no, no. Y esa eh, influencia de elegir este camino, el camino de interiores, muebles y demás, tuvo que ver en los inicios en casa, con mamá, como ella era con sí, estos asuntos. claro. Te decía que mami siempre fue muy cuidadosa de su hogar, muy detallista. Eh, yo siempre amé eh, estar bien puesta, bien arreglada, porque lo veía de mis Sí, sí. padres. La casa bonita, la casa linda. En esas fechas, en esos últimos meses del año, la Navidad, yo cumplo año en noviembre. Y antes de ese cumpleaños mío, siempre estaba ese árbol de Navidad puesto en esa sala. Mm. Yo creo que no hay un año de mi vida que yo no hiciera ese árbol de Navidad con mi mamá. O sea, que Y creciste todo en ese eso ambiente. fue creciendo en Sí, mí, y fue llevándome. influenciándote. Sí, y la influencia fue tan grande que no solamente me quedé con odontología, sino que aparte de eso, me dediqué al diseño de interiores y quise desarrollar mi marca, Buenísimo. crear lo que es Barinia Mueble, crear un trabajo personalizado donde yo podía orientar a las personas. Claro, para eso
estudié, me preparé y todavía hoy sigo Se preparándome. sigue preparando. O sea, todavía hoy yo hago diplomados, yo estoy ahora por entrar, la semana pasada comencé un diplomado en el Dominico Americano y no pude comenzarlo por la cantidad de trabajo que ¿Qué tengo, tiene? pero Sí. ya voy a entrar a otro. Te vive actualizando Sí, sí, constantemente. porque justamente las dos carreras que elegí te obligan, te Actualizarte. exigen estar actualizada. Mm. Porque si no te actualizas, entonces te vas a quedar atrás. Sí, Y totalmente. en diseño de interiores, todos los días sale algo nuevo. Siempre hay una propuesta Sí, nueva. sí. Siempre hay un estilo que escudriñar, un estilo que desarrollar. Eh, Siempre hay un gusto más definido por una línea que por Sí. otra. Que no, que a mí me gustan las líneas simples, no que yo quiero lo minimalista, no, porque yo soy neoclásica o yo soy, a mí me gusta la decoración vintage o diferentes Sí, sí. opciones. ¿Cuántos años ya tiene Bariña? ¿Tiene 20 y pico? Un poquito más de 20. Sí, 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 sí. Bueno, ya hemos lo... Deberíamos celebrarle un cumpleaños Sí, porque bien bueno. 20 son 20. Y yo sé que, o sea, llegar a los 20 años en este tipo de negocio se, se pasa por muchos procesos. Hemos venido escuchando la parte positiva del proyecto, pero nos gustaría que comparta con los amables televidentes qué ha sido como lo más difícil que te haya tocado durante todo este proceso de desarrollo, durante estos 20 años en Bariña Mueble, algo así que te haya afectado de manera que tú digas, bueno, y lo afronté con estas herramientas, algo que te haya pasado, porque sí Bueno, que en el mundo de los negocios siempre hay sí. cosas que afectan. En el mundo, tú sabes que las mueblerías, las tiendas de muebles eh, normales, tradicionales, no están actualizándose constantemente Ujú, porque no venden un adorno la mayoría, porque eh, no tienen a veces tal vez la necesidad. Pero en mi caso, que nací con otro concepto que siempre ha estado de la mano, el buen gusto, la ujú. decoración, la delicadeza de tener una casa arreglada, organizada, bonita, de las tendencias. Entonces, cuando tú trabajas en esto, tú tienes que estar muy Ujú. pendiente, tienes que estar preparándote porque las tendencias cambian todos los años. Así como, por ejemplo, sale el color del año en diciembre para enero, en enero todo el mundo está buscando. ¿Y qué se va a usar? Entonces, como referente, yo tengo que estar siempre actualizada. Las personas me preguntan, ahora viene Navidad. Ahora ya en pocas semanas Ujú. vamos a tener nuestra nueva colección de Navidad. Y lo que más me pregunta, lo que la gente siempre, la primera pregunta es esta. ¿Y qué se va a usar este año? ¿Y cuál es la tendencia este año? Entonces, ahí comienzo, bueno, a desarrollar los temas. ¿Qué pasa? Viví una experiencia. Siempre quise tener algo diferente a los demás. Por eso Varinia, muebles y decoraciones. Y algo más. Ese fue el nombre original con que nació Varinia Muebles. Algo más es porque siempre estaba Varinia Muebles y la clínica dental doctora Daisy Varinia Cruz, Mm, una al lado de la otra. sí, sí. Por eso el algo más. Pero el algo más también es por siempre querer dar un poquito más, por siempre esa milla extra que tú siempre Sí, sí, quieres sí. poner en cada cosa que tú haces. Ese trabajo que tú siempre quieres que quede perfecto, que la gente se sienta a gusto, que la gente quede conforme. Entonces, ese es algo más, que siempre he tratado de ponerle a todo lo que emprendo, a todo lo que he desarrollado. Pero para terminarte la idea, yo comencé hace ya muchos años, hace alrededor de 14 años, comenzamos a importar.
yo me fui de viaje, siempre el sueño de, primero, de la tienda de muebles, luego de ser importadora. Sí. Cuando me llegó la oportunidad, me llegó a raíz de una situación. Yo creo que estando en mi consultorio, llega un cliente de la tienda que me había comprado un mueble y me dice, yo compraba muebles importados y compraba muebles nacionales. Y me dice, mira, que este mueble yo lo quiero cambiar, pero me dijeron que ese mueble no es importado, que esto y que lo otro. Y yo, sí, ese mueble es importado. Pero tú sabes que tal vez para bajarle el precio y recibírselo a un precio diferente, tal vez le Sí, hicieron ese sí. comentario. Y ese día yo decidí, yo no voy a seguir comprando cosas importadas. Yo voy a comenzar a importar. Y recuerdo desde esa noche comencé yo a sentarme en la computadora todas las noches, buscando marca, buscando. A los pocos meses ya yo estaba de viaje. Mm, Hice un viaje de reconocimiento, eh, como no compré mercancía porque era de reconocimiento, dije, pero déjame comprar ropa. Y traje 2 cajas de ropa porque eso me podía pagar el viaje, sí, sí. lo que se Qué gastó bueno. en el viaje. Sí. Vendí mi ropa, pero tenía mi mente clara en que lo que yo estaba detrás de importar, antes de que terminara el año, por la gracia de Dios y por ese empujoncito de la competencia, vamos a Sí. decir, hice mi primera importación. La Mm, hice conjuntamente con una amiga que quiero muchísimo, que es como una hermana, que también tiene mi nombre. Variña. Sí. Qué casualidad, qué Sí. casualidad. Y a partir de ahí, seguí. Y Mm, he ido a muchísimas partes del mundo. Comencé en Panamá, visitando, importando. De ahí me fui a Estados Unidos, eh, importando siempre mercancía de Estados Unidos. Pero dije, ven acá, pero la mata de esta mercancía es China. y te fuiste De por ahí ahí. me fui a la feria de Sí. Cantón, que es la más grande, y he ido varias veces. De ahí seguí. Ahora también viajo a otras partes del mundo, como Brasil, y así. Diferentes, tenemos una gran variedad, un abanico de propuestas para Sí. nuestros clientes de mercancía importada y de mercancía nacional. Porque indiscutiblemente que nosotros tenemos una mano de obra de oro, nosotros tenemos eh, mercancía que no tiene nada que envidiarle Los productos de a fuera. mercancía importada. Entonces, a eso hay que darle valor. Muy bien. Que hay que buscar mercancía bien terminada, Sí, claro. de madera, pero hay de todo. Y no todo el mundo quiere lo mismo. Entonces, ahí entra el siempre estar viajando, buscando Sí, opciones y conociendo. siempre estar en tendencia. Muy bien, Variña. 20 años parecen, se expresan facilito, pero 20 años requieren de un 20 años y proceso. pico, 20 Bueno, años y 20, pico. 20 y un poco más. Se escucha muy bien, pero ha habido un crecimiento desde aquella casa donde iniciamos en la avenida 27 de febrero, esquina Gastón F. del Isne. Eh, y tú sabes muy bien que este es un programa que lo que buscamos es generar valor, enseñar a esos hombres y mujeres que están en esta etapa de emprendimiento, desarrollando un negocio. Y es importante saber cómo se fue dando el desarrollo, porque para que un negocio crezca, evidentemente sabemos que tiene que haber inversión de capital. Cómo se fue apalancando Variña, cómo Variña se maneja en términos financieros, si es muy austera o es gastadora, no ahorra, etcétera, para que quienes nos están observando conozcan esa parte de los negocios, que es muy importante, la parte financiera, porque para crecer tiene que haber inversión de capital. Y tiene que haber disciplina, en todo el sentido de la palabra. Bueno, te digo exactamente cómo comenzó Varinia Mueble. Varinia Mueble comenzó de mis ahorros, de mi consultorio. 180,000 pesos tenía yo ahorrado y con eso comencé Varinia Mueble. Se me fue la mayor parte en adecuar el local, La parte ya de, sí, de adecuar, sí, sí, del eh, interior. sí,
Y otra Nada que ver parte con se el me fue. inventario que iba a comercializar. Bueno, y otra parte se me fue porque muchas personas creyeron en mí. Muchas personas creyeron en mí. En San Cristóbal recuerdo que le pedí a una señora muy querida, doña Cleivis Varina, eh, que me dijera, por ejemplo, quiénes le hacían los muebles tapizados, me llevó, me abrió las puertas, Mm. que en ese tiempo, todavía hoy, la gente no le gusta Es decir. celosa, es celosa, Sí, claro. recuerdo que alguien me dijo que por ética profesional ella no podía decirme dónde ella compraría, pero es que yo nunca voy a hacer su competencia, o no voy a hacerlo, Ujú. porque yo voy a estar en Higüey y usted está en San Cristóbal. A mí. Pero esa señora de la que te hablo me abrió la puerta con su ebanista y yo comencé a Barinia Mueble con eso, como te dije, con un crédito. Mi papá fue conmigo, donde Don Miguel, allá entre Jaina y San Cristóbal, Ujú. que hacían unos comedores finísimos, unos muebles. Yo comencé con un comedor, un juego de muebles, un mueble de televisión, un bar, una salita más pequeña. Eh, Comencé sobre todo con muchas manualidades. Yo pintaba piezas en yeso, niños cantores, piezas de comedor para poner en las cocinas, frutas. Hacía muchos arreglos de flores permanentes y el espacio era, ¿qué te digo? Justamente para eso, para dos juegos de muebles, Ujú. un comedor, la cocina bien decorada, todo bien bonito y un sofá para como un tipo Cleopatra, eh, un mueble de teléfono que se usaba muchísimo y decoración. Siempre del inicio, decoración. Y ahí mismo, a los pocos meses, Navidad. Mm. Comencé con eso, realmente me abrieron las Con puertas. 180.000 pesos. Sí, Y luego te así fuiste apalancando con me fui crédito. apalancando Con crédito. con crédito desde el inicio, De- porque lo que yo tenía no daba Porque para, los 180.000 no fueron tus ahorros, ¿no? sí, fueron mis Ok, ahorros, pero eso no pero esos alcanzaba ahorros no para... Sí, alcanzaron sí. para lo que Eso yo nada más puse. fue para... No, no, no. Me dio una parte Sí, para pagar la primera parte de la mercancía. Y tú sabes, uno soñador. sí, sí. Yo me sentaba, sacaba Sí. numeritos. Bueno, yo voy a gastar tanto en el local para adecuarlo. Tanto de mercancía, tanto de mercancía, tanto de mercancía, tanto de mercancía. Al final, el local se llevó mucho más para ponerlo como yo Sí, sí, como quería. quería. Y en mercancía no pude poner todo lo que quería, pero al final sí Sí, pude sí. poner una buena parte. Ese señor me dio crédito hasta el día que falleció. Siempre tuve un crédito excelente. Comencé a vender, hice una hermosa inauguración. Modesto Amado Mercedes me apoyó siempre. Cuando inauguré el consultorio, la clínica dental y cuando inauguré la tienda por primera vez. Esta en la que nos encontramos. No, La de allá de allá José abajo, Odilio cuando Santana. fue por primera vez. Sí, ok. Después de ahí, eh, recuerdo que busqué préstamos. Ya con los bancos, No, personales, sí, con busqué personas. préstamos, sí. Eh, Llegó un momento y dije, ven acá, a una amiga, Ujú. que se lo agradezco muchísimo, pero después caí en cuenta y dije, ven acá, pero ya yo tengo años trabajando, aparte de que tengo un sueldo fijo Del hospital. sí, de mi trabajo en salud pública, tengo mi consultorio, tengo mi empresa, pero ya la empresa Estaba necesitaba que se le demandando invirtiera, inversión. que sí que se invirtiera y poner mucho más mercancía porque me compraban. Y cuando se iba un mueble, ya estaba yo al otro día, yo Comprando. tenía un carro, cuando yo llegué ahí, yo vine con un Toyota Camry Ujú. americano, versión americana, y ese carro yo lo traía fletado de mercancía, lleno, lleno, lleno. A los años, a los poquitos años, lo cambié por una camioneta Mitsubishi. Mm. Y ahí venía yo con mi Siempre camioneta cargada. llena de vitrinas, de Ujú. credencias, de comedores, de todo lo que me cupieran. Mm.
tarde de la noche, Sí. me fajé. No, Sí, eres sí, una sí. emprendedora de verdad Mi admirable. camioneta, yo Porque esas son compré, conductas de un hombre, vamos a decir, pero lo hiciste de manera honorable. esa camioneta, la primera fue una Mitsubishi roja como con plateado, como con gris. Y esa camioneta yo andaba siempre con soga y después con unas tiras que se amarraban. Y le puse a la camioneta en la parte de atrás unos ganchos para poder, porque Sí, sí, sí. Que no era, era algo. óyeme, sí, sí, sí. Y Di hoy, muchos viajes, di muchos viajes. ya hoy, Después pasé al banco, entonces después conseguí sí. ya facilidades con los bancos. Y ahí Pero hasta el día también de te hoy, apalancaste con préstamos personales de personas, vamos a sí, decir, sí, 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 sí. para poder, De inicio fue así. sí, con personas, para poder, o sea que eran altos intereses en ese entonces. Sí, Sí, sí. no es lo mismo que un banco, vamos a No, decir, que no, no. considera mucho más cuando es un comercio. O sea que Pero es que no, hay mucha gente que considera uno, hay mucha sí, gente eh, que realmente han ayudado a los empresarios sí. de esta provincia en su momento cuando hemos necesitado, pero a medida que tú vas creciendo, entonces tú vas desarrollando tu crédito y la mayor parte de mis préstamos siempre fueron a una sola firma. O sea que gracias por creer en mí, A no esa persona, solamente al pueblo de Higüey sí, y sí. a mis amistades, a mis clientes, a la cantidad de personas que tengo aquí, porque me siento ser higüeyana. Lo eres. Sí, sí, Eh, completamente. ya son Sí. tantos años, son más años aquí Que que en San en San Cristóbal, Cristóbal. sí. Y quiero a mis dos ciudades, me siento de veras ser higüeyana por convicción y por decisión y por aceptación. No es que lo eres ya, eres higüeyana. Y sobre todo con todo lo que ya ha venido construyendo acá. De hecho, hoy tenemos tres sucursales, ¿verdad? Acá en Higüey 2 y una en San Cristóbal. ¿Cuántas personas emplea al día de hoy? Incluyendo la de San Cristóbal. Bueno, la nómina de San Cristóbal la tengo siempre aparte, Ah, separada. Pero pero Higüey, entre las que están aquí somos 14. o sea que eres una mujer que genera valor y eso es muy importante para la provincia. Sí, tengo un equipo de hombres y mujeres excelentes, fajadores, trabajadores como tú no te imaginas. Dios me ha premiado con gente muy buena a mi alrededor. Qué bien. Siempre, pues, a veces tú sabes que los colaboradores son eso, colaboran Sí, contigo, se fajan, trabajan. Y de veras que yo he tenido gente muy buena. muy buena, que te ha acompañado durante toda esta Sí, travesía. durante mucho tiempo tengo Sí. personas que han estado a mi lado durante muchos años. Bueno, para ir ya entrando en la parte final, yo quiero, Variña, conocer y que compartamos con todos los que nos están escuchando y viendo, cuáles fueron esos valores que tú consideras que te hayan, vamos a decir, afectado de manera positiva, que hoy día tú lo aplicas y que te han convertido en la mujer que eres hoy. Bien sean valores en casa, de papá, mamá, o valores que haya adquirido en los trabajos que tuviste, que no necesariamente fueron los emprendimientos propios. ¿Cuáles considera que fueron esos que han impactado positivamente en la Variña que hoy conocemos? Eh, si te hablo de los valores, el principal realmente que me impactó, que llevo dentro de mí, ha sido la experiencia de mis padres, de mis hermanos, del trabajo arduo de mi papá y de mi mamá, de la dedicación a su familia, de la responsabilidad y de la honestidad por encima de todo. O sea, papi, mami nos criaron con valores fundamentales, con obligaciones que no había que mencionarlas, que tú no tenías no tenían que decírtelo, Ujú. porque el respeto y el amor era tan grande que solamente por eso ya tú sabías lo que te Ujú. correspondía. Entonces, ¿qué te digo? Papi nos enseñó desde muy temprano a ahorrar. Papi nos enseñó a ahorrar. A mis 10 años, mi regalo fue una cuenta en el Cerito de Oro con 10 pesos. 10 pesos y una alcancía y ahí echaba.
A veces la abría Sí, sí, cuando quería. para comprar. Sí. Pero para mí era una emoción Ujú. llenar esa alcancía, aunque fuera de a chile, de a centavo, de 1 peso después. Pero llenar una alcancía, ir con mi papá y que abrían esa alcancía y que había 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos, después 100 y pico y así, fue realmente una experiencia y una lección. O sea, dentro de las positivas, esa fue una de las El valor principales. del ahorro, la Sí, honestidad, la la disciplina. disciplina, el Sí, trabajo. Y nos enseñó, claro, todo cuesta sacrificio. O sea, sin duda. eh, lo que somos, lo poco que hemos hecho, que tenemos, es trabajo. Y ha Totalmente. sido a base de mucha preparación, de Mm. estudiar, de disciplina, de saber que si hay que estar, que yo tengo que estar, por ejemplo, en Santiago a las 7 de la mañana. Entonces tenía que salir de aquí a las 3, que salir de aquí a las 2, porque yo quería estar ahí, Sí, sí. en la puerta antes de las 7. O sea que definitivamente ahorrar Esos fueron es, valores que es afectaron tu un vida valor, sí, positivamente. sí. El ahorrar es básico. Eh, Hay momentos que dicen, bueno, pero hay que invertirlo. Sí, siempre, 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 Mm. siempre. Yo tengo 10 pesos y yo siempre trato de estar invirtiendo. Vendí, compré, pagué, compré. O sea, eh, es una dinámica Sí, sí, que es se como va un juego. desarrollando, Ujú. pero hay que hacer un balance, Sí, porque la vida te lo exige. Eh, yo trabajo incansablemente. Eh, Me preocupo, situaciones que siempre tienes, sí. que, por ejemplo, no me llegó la mercancía, los aranceles estaban muy altos, los fletes de los contenedores, tú sabes lo que es pagar un flete por un contenedor, pagar $18,000 por un flete de un contenedor, Sí, 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 sí. Sí. poner esa mercancía en este país, cuando tú sabes que te van a cobrar por ese Ujú. flete, aparte de lo que pagaste, también los impuestos, los aranceles. O sea, eso te da una preocupación, te genera una situación que tú dices, Sí, sí. pero se hace el balance, Pero se hace el y es balance. parte de la dinámica Sí, es del parte de la empresario. dinámica. Y es parte de crecer, Sí, exacto. porque lo que yo tengo de experiencia ahora, lo que yo he vivido, mis vivencias en este momento, son muy diferentes a hace 20 A la del años. pasado, claro, Sí. totalmente. O sea, tú vas Sí, evolucionando, tú vas sí. aprendiendo y te das tus tropezones. Pero te va moldeando el Pero carácter, sí, sí, que es lo más exactamente, importante. exactamente. Muy Y bien. sobre todo, Ujú. el que tiene fe nunca está solo. Tú no puedes hacer ningún plan sin poner primero a Dios. Adiós. O Sí. sea, si tú en tu vida Dios no es tu primera opción, no hay forma. O sea, mi paz, mi tranquilidad, por más preocupaciones, por más situaciones, yo descanso en mi fe hacia Dios. Si no, yo no pudiera tener paz porque Sí. son muchas cosas. Ese es otro valor Yo tengo, importante. yo Sí. tengo muchos años trabajando sola. Gracias a Dios tengo mi pareja que me ayuda, que se preocupa. Mi hija todavía apenas es una adolescente. Eso te quiero preguntar, que qué tan importante considera para la empresaria o el empresario la importancia de tener una familia, dígase así mismo su pareja, hijo. ¿Qué rol juega eso? Si eso da una estabilidad o eso sería un estorbo para el crecimiento de la No, empresa. nunca. La base está y la base es la familia. Y Dios constituyó el matrimonio como la base principal para la sociedad. Entonces, ¿qué mejor y qué mejor ayuda que tú tener a tu esposo, a tu familia, trabajando contigo o ayudándote, porque cada quien tiene su trabajo? Sí. O sea, él se desempeña en su trabajo, yo me Ujú. desempeño en el mío, pero yo lo llamo 10 veces al día. Sí, sí, Mi no. amor, mira, ayúdame con Sí, esto. Por ejemplo, mi hija, mami, ven, ayúdame, mami, pero mi hija es una adolescente, es lo que te sí, digo. Es, yo pienso que mientras más unido tú trabajes, si tú haces un balance
puede sobrellevar el trabajo y la Y la familia. familia. Sí, yo pienso Pero es supremamente que sí. importante la familia. Sí, para mí Lo es la es. base, Sí, sí. es la base. O sea, de nada me sirve yo ser próspera, de nada me sirve yo tener esta tienda, yo tener un campo o lo que sea, Y llegar a la casa sola. y no tener una Sí, familia. sí. Eh, para mí tiene mucho valor. Qué bien. Pero tiene mucho valor no solamente porque la tengo, gracias al Señor, sino porque viví, porque nací, crecí en un hogar Una familiar familia. donde había un solo bolsillo, donde mi papá y mi mamá todo lo hacían en En común, conjunto. donde los dos siempre se ponían de acuerdo. Podía haber una diferencia, pero reinaba siempre el amor, reinaba siempre La unión familiar. el consenso Sí. entre los dos, aparte de la unión familiar. Qué bien. Bariña, vamos ahora a conversar un poquito sobre esas labores sociales que haces y que te caracterizan porque también tiene una vocación de servicio de ayudar al otro. Fuiste presidenta de nuestra institución WEPAL en el año 2020-21, sí, 22, 23. 22-23. No, 21, 22, perdón. No sé 21, si fuiste 22. la primera mujer o ya Sí, la había, primera fue mujer. la primera mujer. No sé qué otras labores sociales hace que quiera compartir con nosotros. Bueno, aparte de, antes de ser presidenta de la Unión de Empresarios de la provincia de la Altagracia, Ujú. fui durante 2 periodos presidenta de la Cámara Americana de Comercio. La Cámara Ancha, que es la Cámara Americana de Sí, Comercio. Eh, Me desarrollé en ese ámbito, sigo siendo parte de la directiva. Fue una experiencia, es una sí, experiencia muy bonita que te permite conocer, desarrollarte y sobre todo la Cámara Americana te ofrece la ayuda idónea para las importaciones, sobre todo desde Estados Unidos, ujú. que durante muchos años ha sido uno de los lugares donde De se han donde hecho más se importaciones. hace, sí, como un Eh, enlace. ¿Qué te digo de Huepal? Sí, quería también eso, que comparta con nosotros que si considera que es importante pertenecer a un gremio o eso no tiene mucho sentido, o qué le No, aportan los claro que gremios a los sí, empresarios. claro O que sea, sí. pertenecer a una institución como Huepal, ¿qué sentido tiene? Si lo considera importante o no es tan importante. Para mí fue muy Ujú. importante. Huepar fue un antes y un después. Huepar me sirvió como persona a ver la vida desde otro punto de vista. Como mujer, tantos años trabajando sola, compartir con un grupo de hombres y mujeres valiosas, hombres trabajadores, mis muchachos, yo digo los muchachos Sí, porque no importa la edad, o sea, somos un grupo de hombres y mujeres que nos queremos, sí, sí. que respetamos nuestras ideas y que nos apoyamos entre sí. O sea, mi experiencia con UEPAR realmente fue muy bonita. Fue un reto, me quitó mucho tiempo de mi trabajo, me tuve que ausentar muchas veces de mi empresa, tuve que dejar de lado en muchas ocasiones actividades familiares, eh, pero fue una experiencia muy bonita. Como persona, como empresaria, creo que es bueno tener ese deseo, ese anhelo de poder ofrecer el servicio, porque son instituciones sin Sin fines de fines de lucro. lucro. Ujú. Entonces, tú lo que vas realmente a aportar. Aportarle Tú vas a a la sociedad. aportar tu conocimiento, tu trayectoria, tu trabajo, tu amor, tu dedicación y a tratar siempre de lograr algo, sobre todo como institución, por nuestra provincia. Sí, O sea, yo pienso que la Unión de Empresarios ha hecho cosas maravillosas. Hemos hecho un antes y un después. Eh,
todo lo que hemos pasado por la presidencia de Huepar, sentimos Huepar como nuestros hijos, como, como una experiencia que no se deja a un lado, que tú siempre la vas a llevar ahí La va a llevar en el corazón. y que tú siempre quieres que siga creciendo, que se desarrolle, que se haga más grande, que las personas las conozcan y que puedan recibir en determinados momentos. Todos pasamos por situaciones Sí, sí. y Huepar siempre ha estado ahí para apoyar a cualquier empresario, sea o no sea de la institución. Sí, siempre Huepar saca la siempre ha cara. estado para apoyarnos. Entonces es importante. Es importante ser parte, o sea Sí, yo pienso que sí. que No invita a solamente de lo que Huepar, sino de cualquier otro a esos gremio. empresarios que todavía no se han sumado a ser miembros de la institución, Igual le que, invita a que sean sí, parte. igual por ejemplo, yo soy directivo de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de la Mm, Altagracia. Y la Cámara hace un trabajo extraordinario. ujú. O sea, la Cámara de Comercio y Producción es una entidad que está en todas las Sí, provincias sí, y que hace un trabajo, pero nosotros hacemos un trabajo social aquí en Higüey, en la provincia de la Altagracia, también encomiable. O sí, sea, sí. en todas las instituciones que pertenezco, gracias a Dios siempre aportamos un granito de Deja arena una huella, para el desarrollo sí, de la de provincia. nuestra provincia. Buenísimo. Y incluso del este del país. Muy bien, a esos empresarios y empresarias que están viendo esta entrevista, si le interesa ser parte de Huepal, aquí debajo le dejo el número de WhatsApp para que le envíen toda la información que se requiere para ser parte de esta institución, la cual lo que hace es sumarle a la provincia, es decir, que no dejarle todo a la política, sino que nosotros desde nuestro espacio como empresario también podamos servirle a la sociedad que nos sirve a nosotros también en términos de compra y venta en nuestros negocios. Variña, hemos llegado a la parte final. Ya ahora queremos que le dé no vamos a decir un consejo, sino un mensaje final para esas mujeres empresarias que nos están viendo y hombres empresarios también que están mirando y que han visto toda la entrevista y que conocieron hoy la historia de Variña Mueble, que así se ha construido sobre la base del esfuerzo, sacrificio, disciplina y honestidad, que fueron palabras expresadas por ti. ¿Qué Gracias, mensaje le gracias. diría? Qué cosa no haría si fuera a emprender nuevamente? ¿Y qué cosa haría si lo fuese a hacer en este momento? Bueno, una exhortación. Yo soy un espejo de que sí se puede, de que la mujer, el hombre, que define un camino, que se decide a hacer, a producir, a desarrollar una propuesta económica, que tiene un sueño, los sueños sí se logran. Porque mi sueño fue Varinia Muebles, después ser importadora, luego de ser importadora, vender, ser mayorista. Y los sueños se logran, claro que sí, pero para eso hay que hacer sacrificios. Y entre esos sacrificios está la dedicación, la preparación. O sea, si tú lo que quieres es ser cantante, pues prepárate como cantante. Estudia música, estudia canto, estudia lo que sea que vaya con tu sueño. Eh, Siempre es una forma de expresarte de que la dedicación está, de que los valores que nos inculcan prevalecen, de que el deseo de trabajar, la honestidad está por encima de todo, de que hay que hacer sacrificio, hay que ser austero. Hay un momento en la vida de cada emprendedor que la austeridad es la base principal y que hay que ser disciplinado, definitivamente. Hay que trazarse metas específicas y esas metas desarrollarlas hasta lograr el fin. El fin no siempre es tal vez lo que uno quiere o lo que uno se propone. Hay muchas formas de llegar a ese fin. Hay muchas formas de desarrollarse. A veces tenemos que cambiar en el camino. Si algo no es lo que queríamos, lo que esperábamos, y llega un momento que hay que incursionar de otra forma, hay que hacerlo. O sea, la vida es cambiante.
la competencia está permanente y de la única manera que podemos sobrevivir y seguir adelante es preparándonos, es siendo mejores todos los días, siendo siempre íntegros y dedicados. O sea, ¿qué más te puedo decir? Muy bien, Variña. Bueno, si llegaron hasta aquí, gracias de verdad por la atención y gracias, Variña, por todo lo que ha compartido con nosotros hoy, muy inspirador. Ojalá y que esto le sirva a quien lo esté mirando. Gracias, Nos vemos en otra entrega. Gracias. Bienvenidos a Voces del Empresariado Altagraciano, cuyo espacio donde la historia, la visión y el compromiso de nuestros empresarios toman voz. UEPAL, con más de 10 años impulsando el desarrollo económico de la provincia La Altagracia, presenta este podcast para compartir contigo los logros, desafíos y aportes sociales de quienes día a día construyen el presente y el futuro de nuestra región. Aquí descubrirás no solo negocios que crecen, sino vidas que inspiran, porque trascender va más allá del éxito, es dejar una huella.